Muchas gracias. Quiero empezar, por supuesto, expresando mi gratitud a los organizadores, a Sonia, a José, por haberme invitado. Con esta presentación de un trabajo que es, bueno, hay muchas cosas ya publicadas, pero que estoy empezando a darle forma global, intentando hacer algo más concreto. Pero sigue siendo una investigación, por supuesto, en curso. Bien. Diríamos que, en términos fiscales, la Sevilla de Carlos V ofrece una engañosa apariencia, diríamos, de placidez, como si poco o nada hubiera ocurrido en las cerca de 4 décadas que duró aquel reinado. Es innegable que buena parte de las rentas de la ciudad estuvieron encabezadas, casi todo el reinado, lo que proporciona una gráfica de ingresos fiscales relativamente estable y muy escalonada, como suele ocurrir con este tipo de contratos, y lo vamos luego a comprobar. Una sensación de estabilidad que se incrementa todavía más si añadimos la perspectiva historiográfica, porque la autoridad monumental de don Ramón Carande parece invitar a pensar que conociéramos por lo menos lo principal de lo que ocurre en las grandes rentas sevillanas. Bien, para comenzar, considero que no resulta en absoluto ocioso recordar que Sevilla fue, dentro de las grandes ciudades castellanas, una de las que más tardó en incorporarse a los acuerdos de encabezamiento general del reino que se firmaron para el pago de los servicios de cortes. Una tardanza que se explica por las reticencias de los capitulares de Sevilla en aceptar la pérdida de independencia política que, en apariencia, implicaba este sistema de cobro de las rentas. Sin embargo, una vez integrada en este sistema, todavía en tiempos de la gobernación de Fernando el Católico, la ciudad no solo aceptó el encabezamiento por los servicios de corte, sino que se encabezó también por las alcabalas de la ciudad y de su enorme alfoz, y ya en 1517, como vamos a ver, también lo iba a intentar con el almojarifazgo mayor. Este último contrato es, desde luego, el más interesante para nosotros por diversos motivos. Para empezar, debemos tener en cuenta que esta renta era más restrictiva y, a la vez, más amplia que todas las otras. ¿Restrictiva en qué sentido? En el sentido de que el cobro directo no afectaba al conjunto de la población, sino que se limitaba a su base tributaria, se limitaba a los mercaderes de importación y exportación desde la ciudad. Pero, precisamente en este sentido, también era una renta muchísimo más amplia, porque el partido del almojarifazgo mayor, como es sabido, abarcaba toda la costa, desde Orihuela, en el Reino de Valencia, hasta Ayamonte. Estas dos circunstancias iban a operar, en realidad, en sentidos diferentes a lo largo de la historia de este encabezamiento, puesto que la base restrictiva iba a ser un factor de estabilidad, mientras que la amplitud del distrito iba a generar un montón de pleitos y oposiciones en los que no vamos a entrar aquí, porque nos llevaría bastante lejos. Bien. Cuando en 1517 la ciudad de Sevilla propuso a las contadurías mayores encabezarse por el almojarifazgo mayor, esta renta estaba en manos de una compañía de hombres bien conocidos, bien asentados en los círculos financieros castellanos, encabezada por Pedro del Alcázar, un contrato que abarcaba los años de 1516 a 1519. No obstante, pese a este contrato en vigor, el gobierno de regencia de Cisneros aceptó la propuesta de Sevilla, lo que dio lugar a un largo pleito que al final terminó perdiendo la ciudad de Sevilla. Sin embargo, el concejo hispalense, desde luego, no cejó en su intento de hacerse con el control del almojarifazgo mayor, aunque hubieron de pasar varios años y muchas cosas en términos políticos en aquellos años. El año clave, al final, iba a resultar siendo 1525, cuando la ciudad logró convencer a Carlos V de la utilidad que para sus maltrechas arcas, siempre maltrechas arcas, iba a representar tener un concejo fuerte y rico como el de Sevilla, que garantizase el pago de esta importante renta. Es interesante señalar que en esta ocasión, en 1525, Sevilla ya no comenzó a negociar con las contadurías mayores, como lo había hecho antes, sino que fue directamente a la cabeza del sistema, fue al propio emperador. De esta forma evitó
todas las cuestiones técnicas y legales que habían hecho fracasar el primer intento de encabezamiento y remitió toda la negociación a la esfera política de lo que podríamos llamar ese pacto de la ciudad con el monarca. La negociación, analizada en detalle en su día por el profesor Collantes de Terán, puso de manifiesto que el asunto que más interesaba a los capitulares sevillanos era consolidar un privilegio denominado de saca franca, consistente en no pagar almojarifazgo de la salida o entrada de los productos de crianza y labranza de los vecinos de Sevilla. Algo que, esto es capital señalarlo, afectaba por supuesto a los grandes propietarios agrarios que estaban muy bien representados en el Cabildo de Sevilla. Sin embargo, el problema era que la cuestión desbordaba con mucho el ámbito municipal, puesto que la franqueza de Sevilla respecto a esta saca franca obligaría a todas las demás ciudades del distrito, desde Murcia a Cádiz, incluyendo Málaga, Almería o Jerez de la Frontera, a asumir una mayor carga tributaria, lo que iba a dar lugar, como decíamos, a toda una cadena de pleitos y de quejas por parte de todas estas ciudades. Pese a todo, la oposición, pese a todas estas oposiciones y a todas las argumentaciones jurídicas, Carlos V aprobó al fin el encabezamiento, sancionando una situación que era, desde muchos puntos de vista, injusta. Cabe preguntarse qué es lo que había cambiado entre 1517 y 1525. En mi opinión, existen al menos 3 elementos que son esenciales y que explican el cambio de actitud de la corona, que al final aceptó lo que no aceptaba en 1517. En primer lugar, la adaptación de la tesorería del emperador al sistema de encabezamientos, que venía proporcionando una fuente segura y, sobre todo, predecible de ingresos en Castilla. Esto es, desde luego, bien conocido. En segundo lugar, las quiebras de los últimos contratos de arrendamiento privados, del almojarifazgo, que en un ambiente financiero que todavía no terminaba de superar las turbulencias ocasionadas por las comunidades, y todo ello en un contexto, además, de guerra con Francia, hacía aconsejable pensar que el soporte del concejo de Sevilla para cobrar el almojarifazgo iba a ser útil para el emperador. Pero, sin embargo, el factor determinante no fue otro que, diríamos, el pago de los servicios prestados por buena parte de los capitulares sevillanos precisamente durante la Guerra de las Comunidades. Una fidelidad que Sevilla, en aquella coyuntura, parece que empezaba a pasar al cobro. Esta es la gráfica del arrendamiento del almojarifazgo mayor, como vemos, muy estable, con ciertos escalones, en los que esas grandes subidas que podemos percibir se deben a la aparición de un personaje granadino, García Dávila, que hizo una puja del cuarto en 2 momentos determinados y obligó a Sevilla a, diríamos, aflojar el bolsillo bastante para subir muchísimo la tributación, desde un principio de un contrato muy bajo a los años 49 y 52, donde ya se ajusta un poco más a lo que podía ser el precio de esta renta, en términos de negocio fiscal. Bien, conviene que retrocedamos en este punto al pleito de 1517, que enfrentó al concejo de Sevilla con Pedro del Alcázar y sus consortes. En aquella disputa judicial, la parte de Sevilla agrupaba tanto al concejo como a la compañía de hombres de negocios con los que había pactado ceder la gestión de la recaudación si al final se hubiera hecho efectivo el encabezamiento del almojarifazgo. El pleito, de este no nos vamos a ocupar, se dirimió en diversos tribunales hasta alcanzar la sala de las 1500 doblas, con derrota sin paliativos para la parte de Sevilla. Ahora bien, una vez condenados el concejo y los mercaderes, tocaba pagar las preceptivas 1500 doblas de oro, un asunto que provocó un nuevo litigio, esta vez entre el Cabildo y esos hombres de negocios con los que había pactado la recaudación. Un pleito que se desarrolló en la Chancillería de Granada a partir del verano de 1520. Bien, aquella compañía de hombres de negocios la encabezaban Bartolomé de Jerez, Alonso Hernández de Jerez, Diego de Sevilla el Mozo y el licenciado Pedro Hernández. La parte demandante, en este caso, fue el Cabildo de Sevilla, que acusó a la parte de los Jerez, de la compañía de los Jerez, de haberles animado a llegar hasta la sala de las 1500 doblas, el máximo tribunal,
comprometiéndose a asumir los costes. Parece ser que los Jerez se habían comprometido a asumir los costes. Sin embargo, tras una serie de giros de guión realmente sorprendentes, incluido un acogimiento a sagrado por parte de Jerez y un alzamiento de bienes absolutamente de libro, fue la ciudad de Sevilla la que debió abonar en 1524 la cantidad adeudada. Ahora bien, el último giro de guión, para el que no termino de tener una explicación clara de momento, es que cuando al año siguiente, en 1525, Sevilla asumió por fin el encabezamiento del Almojarifazgo Mayor, volvió a ser la compañía encabezada por Bartolomé de Jerez la que asumió la responsabilidad de gestionar la renta en nombre de la ciudad. Una vinculación de este individuo con el Almojarifazgo Mayor que se mantuvo ininterrumpidamente al menos 3 décadas, puesto que tengo constancia de que el mismísimo Bartolomé de Jerez seguía ejerciendo de almojarife mayor más allá de 1555. Bien, volvamos ahora nuestra atención hacia el otro gran comercio exterior de Sevilla. No voy a detenerme aquí sobre la negociación que dio lugar a la doble innovación de inmenso calado para Sevilla y las Indias, que se produjo en 1543, cuando se autorizó la constitución del consulado, por un lado, y por otro se creó el Almojarifazgo de Indias, que revocaba la franqueza que habían gozado los comerciantes con América hasta entonces. En cambio, sí que conviene retener una idea fundamental. Visto en perspectiva, el consulado fue fruto, por un lado, del deseo de los mercaderes de Sevilla con Indias de agruparse para tener una voz potente con la que negociar tanto en la ciudad como en la corte, y por otro lado, fruto de una experiencia acumulada por la difusa hasta entonces Universidad de Mercaderes de Sevilla, que venía gestionando las averías, esa agrupación imprecisa de mercaderes. Bien, se puede decir de esta manera que el periodo que va de 1492 a la creación del consulado es un periodo de diversos aprendizajes en el que los mercaderes de Sevilla, sea lo que en este momento quiere decir esa expresión, tantearon diversas vías de cooperación, mientras que la corona, por su parte, estaba también en un proceso de descubrimiento de las posibilidades que ofrecía realmente las Indias, en un contexto en el que la protección de las rutas transoceánicas requería de la búsqueda de un sistema de defensa eficaz, pero viable en términos financieros. Como he expuesto en otro lugar, el primer arrendamiento del Almojarifazgo de Indias lo encabezaron 2 individuos relativamente ajenos al gran comercio sevillano. Por una parte, el toledano Diego Hurtado, hijo de un conocido en los círculos financieros castellanos, hombre de negocios, Hernando Hurtado, y por otra parte, un hasta entonces bastante oscuro mercader, por lo menos lo es para mí, llamado Rodrigo Bazo, escrito con cedilla. Ahora bien, el hallazgo de la puja que tuvo lugar en Valladolid entre julio y agosto de 1543 me ha permitido precisar mucho más las circunstancias que hicieron posible la irrupción de aquellos 2 individuos en la gran fiscalidad de Sevilla. El primer pujador fue un mercader, al parecer sevillano, pero Sánchez Palomino, de quien sabemos que estaba haciendo de los prometidos de rentas prácticamente un modo de vida. El segundo fue un tal Juan Domingo, cuyos fiadores resultaron ser Hernán Pérez de la Fuente y Alonso Núñez de Badajoz, mercaderes relevantes de la Sevilla de aquellos años y muy activos en la primera organización consular también. El tercero fue otro personaje muy interesante, el jurado Rodrigo Díaz de Alfaro, que contaba con fiadores, como fiadores principales con los hermanos Hernando de Jerez y Juan Núñez, también importantes mercaderes de Sevilla. Al final, el 10 de agosto, se presentó ante Francisco de los Cobos Diego Hurtado para pujar en su nombre y en el de Rodrigo Bazo, dejando al final la renta en la cantidad de 12 cuentos anuales. Es decir, en la puja comparecieron un inversor indistinto en el negocio fiscal, Palomino, otro perteneciente al concejo, Alfaro, con respaldo de relevantes mercaderes, un grupo diferente de mercaderes representados por Juan Domingo y finalmente Hurtado y Bazo. La primera conclusión a la que podemos llegar a este respecto
es el limitado interés que los grandes mercaderes de Sevilla tenían en el nuevo negocio fiscal y que ese limitado interés se debía, sin lugar a dudas, al intento de evitar que el precio de la renta subiese en exceso. En la gráfica es fácil detectar cómo el primer precio del arrendamiento estuvo muy por debajo de su valor real en términos de negocio fiscal. El contrato de 1544-1549 se vio, de hecho, inmediatamente muy superado en una escala que, más allá de las coyunturas de crecimiento del tráfico oceánico, revela un precio inicial y artificiosamente retenido. Bien, que ni los grandes mercaderes ni los medianos mercaderes de Sevilla se involucrasen demasiado en la primera puja no significa que Hurtado y Bazo actuasen solos. He podido localizar también la red de fiadores y estos sí resultaron muchos de ellos ser vecinos de Sevilla, aunque con una participación limitada en el comercio exterior, como pueden ser los casos del fiel Hernán Pérez o de Fernán Pérez de la Madre de Dios. Sin embargo, el tercer nombre de los fiadores importantes de esta compañía es alguien cuya presencia le otorga un sentido bastante diferente a toda la operación. Y es que de nuevo nos encontramos con Bartolomé de Jerez, quien no se limitó a ser fiador de la operación en una cantidad de 4.000 ducados anuales, sino que al constituirse la compañía para la recaudación de la renta, en septiembre de ese mismo año de 1543, recibió el traspaso de la gestión que iba a desarrollar junto con Hernán Pérez de la Madre de Dios y Juan Bautista Pérez. Bien, es importante en este punto que nos fijemos un instante en el propio consulado. Voy a dedicar apenas unos minutos, porque esto ya está publicado, a comentar este cuadro que nos permite comprobar cómo durante los 3 primeros lustros de la existencia del consulado, su órgano de gobierno, es decir, la tríada formada por el prior y los cónsules, estuvo totalmente dominada por un entramado de familias que ya han aparecido aquí en esta mañana, muy vinculadas entre sí, los Illescas y los Sánchez d'Albo, que la historiografía desde luego considera sin lugar a dudas como de origen judío-converso. Un dominio que se extendió hasta la promulgación de las tardías ordenanzas del consulado, fechadas en 1556, e incluso bastante más allá, aunque a partir de 1556 es cierto que empiezan a aparecer nombres de otros individuos que quizá pudieron ser o de orígenes menos claramente conversos o incluso de familias de cristianos viejos. Los años que están puestos en cursiva, sencillamente no he podido localizar quiénes eran los miembros del consulado, pero todo el resto sí que están comprobados en documentos fehacientemente constatado que eran ellos, el prior y los cónsules. Bien, para terminar, voy a sencillamente plantear algunas preguntas abiertas. Este Bartolomé de Jerez es un personaje hasta ahora muy poco conocido. Yo he encontrado muy pocas referencias a él en la historiografía, pero sin embargo, a medida que avanza la investigación en las rentas, va apareciendo como la figura clave en el gran, digamos, en el gran arrendamiento de rentas de Sevilla. Probablemente el más importante después de la desaparición de los Alcázar, los Santa Cruz y los Gumiel. Ciertamente, frente a estos, en Bartolomé de Jerez predomina mucho, desde luego, la especialización en el comercio local y, bueno, aunque no sabemos mucho de su biografía, estoy todavía intentando localizar muchas referencias sobre él. Sabemos, por ejemplo, cosas tan interesantes y que prometen ser tan ofrecer tantas nuevas informaciones como que a partir de la década de 1530 aparece como mayordomo del deán y cabildo de la ciudad de Sevilla, este mismo Bartolomé de Jerez que está gestionando los 2 grandes almojarifados. En todo caso, hasta los grandes reajustes de la década de 1550, Jerez se nos presenta como el verdadero factotum de los almojarifados sevillanos. Admitido su origen judío-converso, si a ello le sumamos la preponderancia que podíamos sospechar hasta ahora, pero que ya tenemos clara, de las familias judío-conversas en el primer consulado, en la construcción del primer consulado, cabe plantear la pregunta, sin retórica, de si realmente existió un momento converso en el reparto de poder de Sevilla, es decir, si entendemos las rentas, el arrendamiento de rentas como un instrumento de poder, realmente era mucho poder
fáctico, mucho poder real por parte de todos estos individuos de claro origen judío converso. Si admitimos que existió ese momento, si los orígenes familiares de estos individuos fueron también un factor, de alguna manera, actuante en ese contexto, cabría preguntar si ese factor que ha señalado el profesor Soria Mesa en alguna de sus publicaciones, de que Sevilla es de las ciudades que más tarde se incorporan a la implantación de los estatutos de limpieza de sangre en sus instituciones, si quizá pudo tener algún efecto diríamos, momento converso, si lo admitiéramos. Nada más, muchas gracias.